Muy buenas noches. Entonces, nuevamente estamos en la clase número 7, que es sobre el Cavécar. Estas dos últimas clases son sobre las lenguas más robustas. Hemos venido como de lo peor hacia lo mejor, ¿verdad? Y bueno, hoy es una clase que es sumamente difícil para mí, sumamente difícil, porque el Cavécar es la lengua con la que yo trabajo. Entonces, eso significa que yo podría hablar y hablar y hablar y hablar. Pero voy a tratar de alguna manera de centrarme en lo, en lo principal, ¿verdad? Es decir, en centrarme un poco, no desviarme, porque como digo, podría hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, me, de ahí me pierdo. Es difícil, digamos, cuando uno trabaja un tema, o sea, que es la lengua a la que yo me dedico, este, tratar de ser sucinto, ¿verdad? Entonces, más bien si me voy desviando, ustedes me siguen. Bueno, he titulado esto la clase 7, el Cavécar, la lengua indígena con más hablantes de Costa Rica. Precisamente ese título, bueno, es muy ilustrativo porque los cavécares son la lengua que más personas tiene en el país, ¿verdad? De hoy en 8 vamos a ver otra lengua que también está en un estado bastante, es la lengua que está mejor, por así decirlo, que es el Nove o Guaymí. Este, ellos en Costa Rica son muy poquitos, ¿verdad? En Costa Rica son 3,000 y el resto de personas. Pero en Panamá son un montón. Entonces, por eso es que ellos son más. Pero en Costa Rica, los que son más son los cabecas, ¿verdad? Por esta situación. Entonces, por aquello que vengan y digan, no, es que hay más hablantes de Nove. Sí, claro, de Nove hay más hablantes, pero casi todos viven en Panamá, no del lado de Costa Rica. Del lado de Costa Rica viven poquitos. Y bueno, hay unos que emigran hasta Pérez Celedón, pero de eso vamos a hablar de hoy en 8, en la clase número 8, clase final de este curso de lenguas indígenas. Entonces, el Cavécar es una lengua pues bastante robusta, aunque no en todas partes como vamos a ver. Bueno, los Cavécares son sumamente, un primer punto que es importante aquí es que los Cavécares son muy afines a los bribris. Son lenguas y culturas hermanas, provienen del mismo tronco, se separaron hace poco, juntos forman un grupo que se llama el grupo Viseíta. Normalmente lo llamamos así, el grupo Viseíta. Y el parecido es muy grande entre bribris y cavécares, ¿verdad? Es más o menos como el español y el portugués de Brasil. No sé si han escuchado el portugués de Brasil, pero cualquiera que, ¿verdad?, sabe que es muy cercano, muy afín al español. Y, a veces, si se habla despacio, está comprensible. Lo mismo pasa con los bribris y cavécares. El bribri y el cavécar son dos lenguas muy cercanas, que incluso si hablan despacitos, pueden, ¿cómo es que se llama?, entenderse. Y el otro asunto es que bribris y cavécares comparten la cultura. O sea, los rasgos culturales de los bribris y los cavécares son esencialmente los mismos. Qué sé yo, el sistema de clanes matrilineal. Ambos poseen clanes matrilineales y de hecho bribris se casan con cavécares y cavécares se casan con bribris porque viven a la par, ¿verdad? Siempre han vivido juntos toda su existencia. Y entonces tienen los clanes, ese sistema de clanes que se heredan por la madre. Las historias eh, esencialmente son las mismas. La religión tradicional que se ha ido perdiendo porque de ahora usan otro tipo, pues muchos se han pasado a religiones de otro tipo y así sucesivamente, ¿verdad? Prácticas rituales, etcétera, etcétera, podríamos mencionar. Entonces, digamos, mucha gente dice, deberíamos hablar en realidad de mitología talamanqueña, tribus talamanqueñas, música talamanqueña, no música bribri, no música cabeca, sino música talamanqueña, porque es imposible disociar una cosa de otra.
es esencialmente lo mismo. Es esencialmente, bueno, no lo mismo, pero sí, digamos, es un conglomerado que no puede verse uno sin ver el otro, porque sería algo como incompleto, por así decirlo. Y por eso entonces hay gente que dice, no, de verdad deberíamos hablar de música talamanqueña. Igual de la mitología talamanqueña, porque las historias sagradas de los bribris y los cabécares son esencialmente las mismas, aunque por supuesto que tienen sus particularidades, sus versiones, digamos, eh, no suelen ser tienden a tener variantes, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo claro. Y esto de las variantes no deja de ser importante porque, digamos, hablamos del bribri hace 8 días y dimos la clase del bribri. Y decíamos que el bribri tenía de todo, o sea, había una diapositiva ahí y decíamos, el bribri tiene de todo. Bueno, el cabécar no, ¿verdad? El cabécar en algunas cosas ha sido afortunado, pero en otros no, y no ha tenido tanta suerte en lo que respecta a estudios y trabajos de investigación. Digamos que el cabécar ha quedado en cierta medida relegado, ¿verdad? Y esto, digamos, ustedes me preguntan, bueno, ¿y a qué se debe? Bueno, se debe a que los bribris están a primera mano, ¿verdad? Cuando veamos los territorios, los bribris están como por delante de los cabécares. Entonces, claro, como los bribris están por delante, están a mano, ¿verdad? Ahí cerca. Y luego de cruzar los bribris, están los cabécares. Entonces, los cabécares han vivido en territorios más inaccesibles. Tradicionalmente ellos han vivido en territorios. De hecho, el territorio más inaccesible de Costa Rica es Cabécar. Ahora vamos a hablar de él. Es un territorio pues al que solo se puede ir en helicóptero. Y eso hace que, digamos, mucha gente pues se lo piense 2 o 3 veces antes de trabajar con los cabécares, porque dice, bueno, es que el asunto es que no puedo ir, eh, no puedo, digamos, ¿cómo es que se llama? Me queda más fácil ir donde los bribris que meterme a la montaña a caminar 4 o 3 días y perderme ahí. Y eso, digamos, ha afectado. Quizás por eso, digamos, es que no ha tenido, digamos, tanto auge, ¿verdad? Pero como vamos a ver, eso no implica que no tenga cierta tradición de estudios. Y bueno, y como veremos al puro final de este video, pues ahora estoy yo, ¿verdad? Trabajando con alguna gente en el estudio de la lengua y de la cultura cabeca. Es un poco feo. Al final hablar de mí es un poco horrible, pero desgraciadamente es lo que es, ¿verdad? Y bueno, hay un asunto aquí que a mí sí me parece importante señalar y es que a veces se generaliza a partir de los bribris. Y esto es un problema, pues ambas culturas, ambos pueblos tienen sus particularidades. A pesar de que están hermanados, a pesar de que constituyen una comunidad cultural, por así decirlo, tienen particularidades. Entonces, yo hablaba al final de la clase pasada del bribricentrismo, ¿verdad? Que es un término un poco, pues, duro. Que yo decía que pasaba con muchos que los bribris se tomaba como, se generalizaba para todos los indígenas, ¿verdad? Y bueno, quienes han padecido un poco también esto han sido los cabécares, porque como siempre solemos decir que son la misma cultura, entonces analizan los bribri y dejan los cabécares y luego generalizan. Eso está mal. O sea, usted no puede ver una parte y no ver la otra. A lo mejor coinciden, pero a lo mejor no coinciden, entonces tienen que hacer investigaciones en ambos pueblos. Un error muy común es en la casa cónica, ¿verdad? Bribris y cabécares viven en casas cónicas, ¿ok? Eso es así, es la casa tradicional, muy importante la casa tradicional, porque la casa tradicional es la imagen del mundo, ¿verdad? De eso los especialistas lo llamamos con un nombre en latín, imago mundi, decimos, imago mundi. La casa es el mundo, ¿verdad? De hecho, nosotros, el mundo en que vivimos, es la casa de Cibú, Cibú, que es
el principal personaje de la cultura, de la religión y de las historias bribris y cabécares. El cielo, por ejemplo, es el techo de la casa de Cibú. Entonces así lo dicen ¿cómo es que se llaman? Los mismos indígenas. Y entonces la gente tiende a pensar que, bueno, como viven en casas cónicas es igual, ¿verdad? Esta que estamos viendo aquí es Hutzini. Hutzini es la casa Cabécar, ¿verdad? La casa Cabécar tiene una peculiaridad, que es que el techo no llega hasta el piso. Tiene una pared de caña brava. Esa pared que ustedes ven ahí que va rodeando es una pared redonda, es caña brava o caña de Castilla también la llaman Ginerium sagittatum, nombre científico, ¿verdad? Esta vez puse esta foto que busqué porque decir, me reclamó, creo que fue doña Ligia que me reclamó en la clase pasada, que decía que no se veía la pared, pero ahora busqué una foto donde se ve clarita, clarita la pared, ¿verdad? Esa pared es típicamente de la casa Cabeca, Cucini en Cabeca. Los Bribri, no, la casa Bribri que se llama Usuré, este es Usuré, llega hasta el piso, ¿ven? Hasta el suelo. En la casa Bribri, el cono llega hasta el suelo. No existe esa pared que hablaba yo de Caña Brava. Y entonces eso la hace, ven que es parecido, por supuesto que tiene un mismo origen, por supuesto que tenemos que decir que está relacionado, eso es indudable, que estas casas cónicas de alguna manera están relacionadas culturalmente, incluso estas casas cónicas no solo existían en Entrebrillos y Cabécares, existían en Guayabo de Turrialba, aquí mismo en, ¿cómo es que se llama? En Cartago, donde yo estoy, se han encontrado estas estructuras redondas, ¿verdad? Obviamente la casa ya no está, pero queda la huella circular. Se han encontrado, entonces por supuesto que todo esto está emparentado. Pero vean que hay una diferencia que es fundamental y es que una tiene una pared y la otra no la tiene, la otra llega hasta el piso. Entonces, una es Hutzini y la otra es Usure, ¿verdad? Usure es la casa Bribri, ¿verdad? Y bueno, el asunto aquí es que entonces yo lo que quería recalcar un poco lo que estaba yo diciendo, ¿verdad? Que es un error que mucha gente comete el tratar de generalizar. Siempre hay que contrastar, a pesar de que son dos pueblos hermanos, hay que hacer análisis de ambos, ¿verdad? Y recoger de ambos lados. Y esto, digamos, no deja de ser un problema por el tamaño que tienen los cabécares, ya lo vamos, el tamaño de sus territorios, que es bastante grande. Bueno, el cabécar es la lengua indígena, un dato importante, como dije, con mayor número de hablantes. Es la lengua que tiene más hablantes. Y esto se debe a que la lengua se conserva muy bien. ¿Y por qué la lengua se conserva muy bien? Bueno, se conserva muy bien por la inaccesibilidad de los territorios cabécares, ¿verdad? Yo creo que de eso hablábamos en otro momento, ¿verdad? Entre más inaccesible es el territorio, mejor se conserva la lengua. Y además hay una segunda razón, y es que la escuela llegó tarde a donde los cabécares. En el año 2000 se hizo un censo, no sé si ustedes recuerdan. Últimamente ha habido dos censos, el del año 2000 y el del año 2011. Este año tenía que hacerse el censo, pero por la pandemia no se hizo, a ver si se hace el año que viene. Ojalá que haya plata, porque pues siempre es importante por todos los datos que arroja. Aunque siempre hay que analizarlo con lupa. Pues la cosa es que en el año 2000 se hizo un censo. Y en el censo del año 2000 salió que el 50% de los cabécares no sabía leer ni escribir. No había escuelas. No había escuelas. En el año 2000, el 50% de los cabécares no sabía leer ni escribir. En la mayoría de los territorios cabécares no había escuela. Las escuelas se fundan después del año 2000. Los colegios, la gran mayoría no tienen ni 10 años en los territorios cabécares. La escuela llegó tarde, por no decir tardísimo.
Cuando uno compara esto con los bribris, que era como decía en la clase pasada, yo decía, en el año 1896, en el año 1896 se funda una escuela para los bribris. Oiga, 1896. Hace más de 100 años, 120 años. Que bueno, que la escuela no funcionaba, que en fin, etcétera. Pero se funda la escuela, por lo menos hay esa intención de llevar escolaridad. ¿Dónde los bribris? A finales del siglo XIX. 100 años después es cuando empieza a llegar la escuela donde los cabécares. Y esto, digamos, puede parecer una tragedia, pero es una cosa realmente maravillosa porque es lo que nos permite la conservación de la lengua. O sea, usted me pregunta, ¿por qué es que se conservó la lengua? La lengua también por el hecho de que no había escuelas y vivían en territorios inaccesibles. Esto ha cambiado radicalmente. Hoy día hay muchas carreteras y hay muchas escuelas. Bueno, ahora con estas lluvias, por dicha, se destruyeron todas. Entonces yo siempre, es decir, ¿verdad? Le agradecemos a la lluvia, pero va a ser imparable. Esto sigue siendo la gente. Entonces, los cabécares, más o menos, ¿cuántos son? Mucha gente me pregunta. Yo creo que en varias clases he señalado que siempre usamos números gruesos. O sea, no tiene sentido de decir 7.363. Mire, eso es estúpido. Por Dios, es decir, ese tipo de prurito por la cantidad de números eso es pura fantasía, ¿verdad? Como, o sea, usted viene y me dice, ¿cuánta gente vive en Telir? O sea, por Dios, a Telir hay que ir en mil y restos. O sea, es decir, hay que ir en helicóptero. O sea, eso es montaña, son trillos. O sea, ¿cómo va a contar gente uno ahí? Es decir, ¿cómo va a estar seguro uno de cuánta gente hay ahí? Y usted ya la contó y supo que eran 757. No, por Dios. Entonces, siempre damos números gruesos, ¿verdad? Eso no significa que estén alejados de la realidad, por ahí anda, ¿verdad? Pues unos cientos más, unos cientos menos, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Y en el caso de los cabécares, el número mágico anda en 15.000, ¿verdad? Más o menos 15.000 hablantes cabécares, es lo que yo calculo para este año. Siempre tengo que estar calculando, calculamos, hay 200, cada año nacen 200 cabécares, no, nacen más, pero no todos aprenden cabécares. Pero yo calculo, hay número grueso que de todos los que nacen, 200 aprenden la lengua. Entonces, ven, uno va sumando y restando y con los que se mueren y más o menos hace un cálculo ahí. Pero el número grueso es ese, anda en 15.000. Entonces, muy superior a los bribris que andan en 10.000. Los bribris andarían en 10.000, son el pueblo que le sigue. Entonces tiene 5.000 más, ¿verdad? Y muy superior al resto de lenguas, ¿verdad? Que dije 3.000 y resto. Y luego hablé de Malecu, tuvimos una clase de Malecu donde yo dije que todos los Malecu cabían en un gimnasio colegio. Entonces, ahí cabían, son 600 personas que perfectamente caben en un gimnasio de colegio hasta sobra campo. Y bueno, entonces es la lengua con mayor número de hablantes. Y además, digamos, es decir, no solo eso, sino que ellos poseen la mayor cantidad de territorio. Los cabécares tienen tierra en cantidad, ¿verdad? Esto no significa que les sobre la tierra como para que usted vaya y le diga que se la regalen, sino que, ¿cómo es que se llama? Es importante que sí, que en tierra, digamos, son los que más les han, ¿cómo es que se llama? Apartado y están por todo por 4 provincias. Entonces es enorme esa cantidad. Ya vamos a ver el mapa. No en todos los lugares hay problemas de tierra, ¿verdad? Volvemos al lugar, es que es muy difícil, digamos, no es lo mismo, digamos, un territorio como, ahora vamos a Nairi Aguari, que usted va por la carretera de Asiquirres y dobla a la derecha y se mete ahí y llega, que está pues fácil, llega en automóvil. Bueno, creo que tiene un carrito más alto. Pero que Telir, donde hay que ir en helicóptero o caminando 5 días por la montaña. No es lo mismo.
¿verdad? Entonces me dicen, ¿hay problemas de tierras en Telire? Pues obviamente no, porque los tipos estos que andan robando tierras normalmente no van a querer la finca en el fondillo del mundo, sino que la quieren ahí a la par de la carretera. Entonces ven, digamos, el problema de la tierra entre los cabécares no es igual. Y eso lo vamos a ver ahora. Los cabécares tienen una gran variedad, son un pueblo que manifiesta diferencias notables entre una región y otra. Acá vemos un mapa. Ven qué bonito el mapa. Como el mapa de Dora la Exploradora. No sé si sabían que Dora pues tiene un mapa. Me imagino que para no perderse. En este mapa podemos ver los 8 territorios. Los 8 territorios que tienen los cabécares. Algunos grandotes, algunos más pequeños. Voy a ir uno por uno. Rápido. Tendría que hablar, realmente en una clase, yo tendría que hablar amplísimo de cada territorio, porque cada territorio tiene sus particularidades, pero no me da chance aquí. Ahí arriba, en el límite entre Cartago y Limón, se encuentra Nairi Aguari. Nairi, Nai es Danta, Nairi, río de la Danta, Agua es la nutria, Aguari es la río de la Danta, río de la nutria. Nairi Aguari es un territorio que queda más al norte y está incrustado dentro del Parque Nacional Barbilla, que en realidad el Parque Nacional Barbilla es territorio cabécar, ¿verdad? Lo que pasa es que lo declararon Parque Nacional y se lo quitaron a los cabécares. Pero a los cabécares eso no les interesa, entonces hay muchos cabécares que viven dentro del Parque Nacional Barbilla, y cazan y hacen de todo, y eso ha generado problemas de otra índole. Es el territorio más al norte. Se llega, como dije ahora, por la carretera hacia Siquirres. Usted va hacia Siquirres y luego dobla a la derecha y sube por ahí y llega, ¿verdad? A las poblaciones que están ahí. Como número 2, ustedes pueden ver ahí que está cerca. Ese es Bajo Chirripó. Bajo Chirripó. Abajo Chirripó se llega por ¿cómo es que se llama? Por Cent. Siguiendo la carretera después de Siquirres, hay varios pueblos y hay un pueblo que se llama Cent. Usted entra a Cent, sigue y llega, después del pueblo está el río Cent. Cruza el río Cent y ya ahí está. Hay varias entradas al pueblo de Bajo Chirripó. En Nairiaguari y Bajo Chirripó la lengua se conserva relativamente bien, no tan bien como quisiéramos. Lo que tiene mucho problema es la cultura. La cultura se ha visto muy deteriorada en los últimos tiempos en esas dos regiones. Punto número 3, hay un enorme territorio, grandísimo, que es el número 3, que es Alto Chirripó, Chirripó propiamente dicho. Se llama así porque está a la margen del río Chirripó. El río Chirripó, por si usted no sabía, es el límite entre Cartago y Limón. Entonces, de este lado el río Chirripó es Cartago y de la olla Limón. Entonces, eso genera una serie de problemas que mejor ni cuento, ¿verdad? El asunto es que a ese lugar se entra por Turrialba. Y todos los indígenas de Chirripó van siempre a Turrialba y hacen sus actividades principales en Turrialba, incluidos los que viven del lado allá del río. Pero los que viven allá del río pertenecen a la provincia de Limón. Entonces, por ejemplo, en las elecciones son cosas estúpidas, como que los del lado allá del río votan por diputados, síndicos, que sencillamente están a miles de kilómetros, bueno, a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros, y que nada tienen que ver con su mundo ni con su realidad, porque ellos van a hacerlo todo a Turrialba. Pero Turrialba termina donde termina el río. Entonces, ya el otro lado del río es otra división política. Es una cosa muy rara votar por un síndico que está sentado, ¿cómo es que se llama? Allá por Limón, y que nunca en su vida ha puesto un pie, ni pondrá un pie en ese lado, ¿verdad? Pero bueno, eso es así de triste es
la existencia. Es un territorio enorme que tiene varias entradas. Después de la Suiza de Turrialba, usted va hacia la Suiza de Turrialba, y después de la Suiza de Turrialba hay una entrada por San Joaquín de Tuiz, hay la otra que va hacia Veré, y también está por Grano de Oro. La de Pacuare, que no se me olvide la entrada de Pacuare, también está el río Pacuare, y sobre la margen del río Pacuare hay una entrada también. Entonces, como es tan grande el territorio y hay muchos lugares, algunas partes de Chirripó son sumamente inaccesibles, están a un día de camino, 2 días de camino, y cuando uno habla de un día de camino, es un día caminando completo, ¿verdad? Y al paso indígena, por la montaña, que la montaña no es plana, sino que sube, baja, taca, taca. Entonces, imagínense que cuando uno lo hace, uno que no está acostumbrado, primero se muere. Y segundo, pues obviamente tarda mucho más, porque los indígenas caminan muy rápido. Y hay otras partes que están más afuera, ¿verdad? Entonces, como siempre, entre más afuera, más deterioro, entre más adentro, más inaccesible, mejor conservación. Punto número 4, ahí vemos el 4, es la estrella Time, Time. Chirripó, por cierto, no dije Duchi, Chirripó, en Cabeca, la estrella Time. Ahí el puente que se cayó, no sé si vieron que se cayó un puente en Penshurst. Ese puente ahí en Penshurst, cuando usted llega a Penshurst, va de Limón hacia abajo, hacia Talamanca, hacia Puerto Viejo, llega al puente Penshurst. Y ahí dobla a la derecha. En lugar de seguir directo hacia Puerto Viejo y Talamanca, usted dobla ahí a la derecha. Y, ¿cómo es que se llama? Va a llegar a las bananeras. Y entonces va a haber banano. Y después de eso va a haber banano. Y después de eso va a haber banano. Y después de eso va a haber banano. Entonces, es banano, banano, banano. Y después de ver un montón de bananos, que dice que yo nunca me había visto tantos bananales, llega ya a la entrada de la estrella, ¿verdad? Ahí están los pueblos cabécares de la estrella, Calveri, Vesta, etcétera, etcétera. Y pues si tiene mucho tiempo, usted atraviesa todo el territorio de la estrella y sigue para adentro y va a llegar al número 5, que no sé si lo están viendo ahí. El 5 es el territorio más inaccesible de los cabécares, se llama Telire. O Alto Telire, debería llamarse realmente Alto Telire porque es arriba del río Telire. El río Telire se convierte en el río Zixaola. O sea, viene el río Telire. Y cuando hay otro río que se llama Yorquín, y cuando el río Yorquín se une con el Telire, se convierte en el Zixaola, que es el límite entre Costa Rica y Panamá. Pero aquí estamos hablando de la parte alta del río. Y como dije, es el territorio más inaccesible, Telire. Ahí, normalmente se va en helicóptero, hay que ir en helicóptero. No es fácil, ¿verdad? Y a pie son varios días caminando por la montaña. Y ahí hay otros problemas, hay problemas de desnutrición infantil, hay hambre, ha habido problemas, se ha denunciado que ahí hay hambre, ¿verdad? Hay problemas de narcotráfico porque hay lugares ahí en la montaña donde siembran marihuana, y pues claro, pues los narcos llegan. Y en fin, problemas de diversa índole, pueden buscar noticias recientes sobre Telir y siempre la gente es doloroso, digamos, a veces la gente nace que, o sea, un territorio inaccesible, o sea, hay cosas tan básicas como una cédula que la gente no tiene, ¿verdad? Gente que sencillamente no tiene cédulas, pero profe, eso no puede ser que alguien no tenga cédula. Y sí hay gente en Telire que nace, crece, se reproduce y muere y no tiene cédula, nunca, porque ¿quién va a caminar 5 días hasta Bribri nada más para que le den una cédula? O sea, no es algo que uno normalmente si usted tiene que salir por X o Y, pues y caminar los 5 días, pues lo hace, pero tiene que ser por diversas razones, no solamente a eso. Hay problemas, por supuesto, que de salud, ni les cuento todo el problema de salud que hay en esa región, ¿verdad? Es decir,
pero aún así hay presencia del Estado, están las escuelas y por supuesto que la caja y el Ministerio de Salud llegan, hasta ahí llegan, ¿verdad? Hasta ahí han llegado las vacunas, hasta ahí han llegado las vacunas. 7 es Talamanca Cavécar, ¿verdad? Como dije, en Talamanca está el territorio primero de Bribris, están los Bribris y después está el territorio de los Cavécares. Está Talamanca Bribris y Talamanca Cavécar. Talamanca Cavécar es muy importante porque ahí está la capital de ellos. Que la capital de los Cavécares se llama Sacasca. Sacasca, en español se llama San José Cavécar y está ahí. Ellos son conscientes de que ellos primeramente surgieron ahí, ¿verdad? De hecho dicen que Cibú los plantó y ahí fue donde, digamos, surgieron ellos. Esto está bastante claro, entonces como la capital de ellos. Y además porque en ese lugar, en San José Cavécar, en Talamanca, vivía el principal dirigente religioso de los Cavécares, que era el Usécar. El Usécar era como un sumo sacerdote muy importante, que vivía en San José Cavécar, y entonces por eso es como también la capital, o está un poco despoblado, la verdad es que está un poco despoblado. 6 y 8, no sé por qué me quedo 6 y 8, son los territorios de la zona sur ya. Vean ustedes cómo hay, o sea, es que, o sea, se me hizo largo esto, pero es que es enorme la cantidad de territorio que tienen, ¿verdad? 6 es Ujarrás. Ujarrás está también en Buenos Aires, de Punta Arenas, y está a la par de los Bribris también, que tienen 2 territorios ahí que vimos la semana pasada, que son Salitre y Cavagra. Y eso hace que, digamos, en cierta medida no tengan tanto problema, pero hay problema de tierra. Y el número 8 que está ahí es en el puro límite del cantón de Pérez Celedón. Ese 8 es Chinaquichá. Chinaquichá significa raíz de la naranja. Y es el territorio donde matan gente, hay disparos y todo este asunto. Serio el problema, pongan Chinaquichá. Ha sido noticia en los últimos meses porque ahí es serio el problema de la tierra en Chinaquichá. La cosa es furibunda y ahí no estado en el problema de la recuperación de las tierras, ¿verdad? Y en los finqueros que no se dejan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hasta ha sido producto, digamos, de, de reportajes en televisión, en Canal 7, ¿verdad? Lamentables ¿cómo es que se llama? Los reportajes de Canal 7. Yo, si hay algo que he visto sumamente parcializado, ¿verdad? Ciertamente el problema de la tierra, o sea, yo tendría que dar una clase entera de 2 horas, y así introducir el problema de la tierra, que es serio. Yo creo que en otro momento lo he dicho. Pero, es decir, eh, la visión que ha dado Canal 7 es sumamente parcializada y contraria a los intereses de los indígenas. Debería por lo menos tener el equilibrio informativo, pero ni eso, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Pero bueno, son otros problemas. Esos son los territorios. Vea qué cantidad enorme. Con cada territorio es diferente. En unos, gente desnutrida que se muere de hambre. En otros no tengo acceso a la salud. En otros, la cultura se está acabando. Aquí ahí estamos muy bien. En otros es el problema de la tierra. Muy variado. Por eso yo digo, los cabécares varían mucho, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque hay algo importante aquí. Uno, enormes distancias separan a estos territorios. Todos estos territorios se conectan por dentro. Hay trillos de montaña, o sea, usted puede ir por dentro. Perfectamente puede ir desde Nairaguari hasta Ujarrás, puede ir por dentro. Pero claro, sale más fácil salir a la carretera y coger el bus de Guapiles o de Siquirres y llegar a San José y coger ahí el bus a la zona sur y llegar a Ujarrás, eso sale más fácil que recorrer 15 días trillos de montaña desde Nairaguari hasta Ujarrás en Buenos Aires, pero se tardaría 15 días o por ahí probablemente, quizá menos. Entonces, digamos, es decir, son enormes distancias las que separan a estos territorios cabécares, ¿verdad? Son muchísimas esas distancias.
Y eso, digamos, provoca otro asunto, que es que son contextos sociales muy diferentes. A veces mucha gente me pregunta que, bueno, como yo trabajo con los cabécares, ¿cómo son los cabécares? ¿Cuáles son los problemas de los cabécares? ¿Qué piensan los cabécares? Como si pensaran todos lo mismo, ¿verdad? Y la pregunta que yo le digo, eso no tiene sentido. Los problemas no son los mismos, las preocupaciones no son las mismas, el pensamiento no es el mismo. En fin, varía mucho porque se extienden a lo largo y ancho de un territorio muy grande en Costa Rica. Entonces, digamos, yo puse esta imagen, a mí, no sé, me gusta ver esta imagen y se las planteo a usted. Una es Sitio Gilda y el otro es un Coillaba, que significa como pavita. Y yo puse ahí un pueblo, muchas realidades. Y yo no sé, yo creo que esas imágenes en alguna medida hablan por sí solas, ¿verdad? Porque me permiten a mí transmitirles el hecho de que eh, ¿cómo es que se llama? De que son, ¿verdad? Disímiles, quizá la palabra que, es decir, son realidades muy diferentes. Alguien me ha puesto una pregunta en el chat, dice que eh, la lengua madre de los cabécares y bribri, ¿cómo se llamaba? Se llamaba proto-viseíta, así se llama. Ellos juntos forman el grupo viseíta, bribris y cabécares. Y ellos se llaman proto-viseítas. Siempre se pone proto porque es una lengua reconstruida, no atestiguada, de hace 2000 años. Y ahora también me pone don Gerardo, dice que hablo del Caribe Sur y las bananeras, que si hay alguna relación con la población afrodescendiente de Limón. Bueno, pues sí, sí la hay, ya que estamos hablando, es decir, en estos territorios de Limón hay relación con la población afrodescendiente, claro. Se han casado, ha habido matrimonios mixtos entre indígenas y personas afrodescendientes. Más con bribris, como los bribris están más afuera, uno de verdad debería reconocer que sí, que ha sido más con bribris, pero también con cabécares. También se han casado con cabécares. Y hay gente que ha salido pues mezclada, mestiza, que es mitad indígena y mitad afrodescendiente, ¿verdad? Es decir, y entonces hay indígenas que son como que parecen, tienen el fenotipo así, muy negroide, ¿verdad? Y hasta apellido en inglés, ¿verdad? Hay indígenas que se apellidan Stuart, ¿verdad? Porque el indígena bribri se apellidó Stuart, entonces, pero es que por herencia de los apellidos. Entonces sí ha habido relación, por supuesto, ¿verdad? Afuera, en la parte esta de afuera, La Estrella, Talamanca, ha habido este tipo de relaciones, pero ya, por supuesto que más adentro es más difícil, ¿cómo es que se llama? Encontrar, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna otra pregunta, por favor la anotan o me interrumpen. Importante aquí señalar que debido a esto hay dos variedades principales de cabeca, el norteño y el sureño. Cuando son estas lenguas tan extendidas territorialmente, es muy normal que haya variedades que llamamos dialectales de las lenguas. Y el cabécar tiene dos grandes variedades, el norteño y el sureño. Y son muy diferentes. Se entienden entre sí, pero como yo dije, la diferencia es enorme. Es como ir a hablar a un español de España. Si se me permite el uso de ese término. Sí, como el español después, es que en España tiene diversas variedades de español. Ya sé yo, un madrileño, si usted oye hablar a alguien de Madrid, eh, a primera vista se da cuenta que no habla como habla uno, ¿verdad? O oye hablar a alguien de, de Argentina y se da cuenta que los argentinos hablan de una determinada manera, ¿verdad? Ellos hablan a legua, se nota. Eso mismo pasa en el Cabecar. En el Cabecar se nota
muchísimo que hay dos variedades y ellos mismos lo oyen a simple vista. Yo quise poner aquí un ejemplo. Esto, por ejemplo, está mal escrito, pero no importa, ¿verdad? Porque además tenemos otro problema adicional, pero no me da tiempo, que es el problema de la ortografía, ¿verdad? En que, digamos, ninguna lengua indígena tiene, varía de una a otra, pero yo creo que lo habíamos visto con el maleco, ¿verdad? Pero hay inconsistencias ortográficas, son el orden del día, todo, ¿verdad? Entonces, en realidad es un desastre. Pero bueno, esto es yo me cuido, yo te cuido y todos juntos nos cuidamos, una cosa así. Es una campaña del MEP. Este está en Cabecar norteño. ¿Lo ven? Gishek Oroitzek, Gisteba Genanek. Yo, yo me respeto, dice, ¿verdad? Y yo te cuido, ¿verdad? Eso es lo que dice la segunda oración, ¿verdad? Todos nosotros nos respetamos, ¿verdad? Así. Entonces nosotros volvemos juntos, una cosa así, ¿verdad? La campaña del MEP que se hizo. Esto es Cabecar, por ejemplo, norteño. Vean acá, esto es Cabecar sureño. Vea que es, por supuesto que es parecido, pero no es exactamente igual. Aquí es Gishek, Oroitzeke, Giste, Bakenaneke. Aquí, en cambio, tenemos Gidwageje, Kunana, Kunana y Giste Bakunane, ¿verdad? Vean que este es el verbo cuidar. El verbo cuidar es el verbo Kenana. Kenana es el verbo cuidar, que en el sur es Kunana, mientras que en el norte es Kunana, Kunana. Bueno, yo no me puedo poner aquí como ver las diferencias, ¿verdad? Y Krabbe, vean que dice Krabbe, mientras que en el norte lo que dice es Carabé, Carabé, mientras que Carabé, todos, ¿verdad? Nos cuidamos, mientras que en el otro lo que dice es Krabbe, ¿verdad? Por ejemplo, se nota ahí, ¿verdad? En fin, no vale pues eh, la pena ahondar en esto. Podría dar una clase entera sobre esto. Pero se ve a leguas de que el sureño es muy distinto del norteño. Por eso es que los materiales didácticos no pueden ser iguales. Un material didáctico hecho para Cabecar sureño no puede ser igual para el Cabecar norteño, ¿verdad? Tienen que ser diferentes porque incluso se escriben diferente, tienen una vocal diferente y hay variaciones en los verbos y todas estas cosas que bueno, no puedo, ¿cómo es que se llama? Detenerme mucho en ese asunto, ¿verdad? Pero que podría, si alguien tiene alguna curiosidad, aclararla. Voy a hacer un poco de historia, ¿verdad? Un capítulo aquí chiquitico de un poco de historia para luego ir a cuáles son los recursos que tenemos sobre el Cabeca y con eso pues vamos pues tratando de encauzar esta clase que como digo es introductoria necesariamente, desgraciadamente. Bueno, ¿cuándo aparecen los cabécares por primera vez en la historia? No sabemos, pero es muy posible que con Colón, ¿verdad? Entonces ahí pongo al almirante, ¿verdad? Don Cristóbal Colón. Es muy posible que Colón se topara con los cabécares cuando llega a Costa Rica, ¿verdad? En el año de 1502. Entonces, desde el puro inicio están los condenados cabécares ahí. Obviamente no sabemos bien. Uno no lo puede afirmar a ciencia cierta. Bueno, esa llegada de Colón a Costa Rica en 1502, que en ese momento no se llamaba Costa Rica, por supuesto. Hay dos versiones. Una es la versión de Colón, que él escribe en una carta. Él escribe una carta, ¿verdad? Aquella famosa carta que todo el mundo ha leído. Llegué a tierras de Cariay, ¿verdad? A reparar las naves y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces donde dicen que ahí viene el nombre, Costa Rica, ¿verdad? Nunca he visto yo una cosa aquí, o vide yo, tanto oro, ¿verdad?
una cosa así, que había un montón de oro. ¿Quién sabe dónde estaba el oro, verdad? Es decir, aquí. Pero bueno, y de ahí viene el nombre de Costa Rica. Pero no solo está la versión de Colón en la carta, sino que está la versión del hijo de Colón. El hijo de Colón va a escribir una carta, un libro sobre el almirante. Se llamaba Hernando Colón. Y él venía en ese viaje. En ese viaje, Colón trae a su hijo, ¿verdad? Hernando, que tiene 13, 14 años. En esa época, usted con 13, 14 años ya, ¿verdad? Hablen con los abuelos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llaman? Ya está casados. Yo creo que ya esta mujer tenían a los 13, 14 años, ¿verdad? En fin, era otro tiempo, eran otras responsabilidades. Hoy día, pues, pues esta gente, yo no sé, es decir, tienen 25, 30 años, puta, y viven en la casa de uno, pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? No se van, pero en aquel momento, pues, digamos que se crecía muy rápido y entonces el chiquito de 13, 14 años, venía con Colón. Y venía con el tío, con Bartolomé Colón. Y llegan, se dice que a Limón, ¿verdad? Se dice que a Limón porque había una isla y la isla es la isla Ubita que está ahí en Limón. Si no estuviera esa isla, pues podríamos haber pensado que ellos atracaron más abajo. Si ellos atracaron más abajo, se toparon con los bribris, porque más abajo los que están son los bribris. Pero si atracaron arriba, muy probablemente se toparon con los cabecas. Y eso es interesante porque, digamos, lo que nos cuenta el muchacho escribe mucho tiempo después, ¿verdad? Hernando escribe la obra mucho tiempo después. Colón se queda en el barco, no se va, se queda en el barco, pero el hermano de Colón, Bartolomé Colón, baja y el hijo de Colón se va con el tío. Y entonces llegan a la ribera y exploran. Y miren qué interesante, léanse en ese libro esa parte, es muy interesante. Agarran un mono, de estos monos colorados, y lo llevan al barco, y en fin, es decir, hay toda una historia y hasta unas indígenas. Agarran dos mujeres indígenas y se las llevan a Colón al barco, ¿verdad? Y entonces Colón se enoja porque dicen que son prostitutas y etcétera. Vieran toda esta cosa. Y se cuenta, todo eso se sabe, todo lo que ha pasado ahí. Es una historia, tenemos detalles, incidencias. Pero bueno, entre las muchas cosas que pasan, está que ellos entran a un rancho de estos, ¿verdad? Bartolomé y el muchacho que lo vio. Y en uno de los ranchos se encuentran un cuerpo envuelto, ¿verdad? Y este cuerpo envuelto, muerto, es decir, que estaban celebrando un velorio, es señal inequívoca de una práctica que es muy típica de Bribris y Cabecas, que llamamos enterramiento secundario. Eso lo tienen Bribris y Cabecas. Es que se hacen varios velorios, ¿verdad? Al cuerpo. Para los Bribris y Cabecas es muy importante que el cuerpo se pudra y que quede solo el hueso. Entonces, normalmente usted entierra a la persona, a los 6 meses la saca, le hace un ritual, otro velorio, luego la vuelve a enterrar, a los otros 6 meses, son 4 velorios. Entonces lo vuelve a sacar, a verificar que solo quedan los huesos, así hasta que finalmente al cuarto velorio, que son 2 años después, ya prácticamente solo quedan los huesos y entonces ya los huesos se acomodan y se ponen en el osario con el resto de la familia. Y esto que narra Colón, ¿verdad? El hijo, es inequívocamente señal de este tipo de enterramientos, si ellos lo vieron. Entonces, tenemos un poco de pistas de que efectivamente ellos se toparon con los cabécares. Y si fue un poquito más abajo, como también dice alguna gente, en este caso sería que se toparon con los bribris. Tuvieron 2 o 3 días ahí. Luego Colón se va a ir y con los que va a vivir mucho tiempo con los noves, con los que vamos a hablar de hoy en 8. De hoy en 8 vamos a hablar de los noves o guaymíes. Y con ellos Colón va a vivir meses hasta que ya ellos se cansan y destruyen lo destruyen y mandan a Colón al carajo. Con mucha razón se cansaron del condenado señor. Bueno, hay datos, siguiendo un poco la historia, hay datos incidentales que llamamos en la colonia del Cabécar
palabras, lo de los frailes, que creo que hemos dicho, ¿verdad? Se preocupaban mucho los frailes por... Hubo frailes que aprendieron Cavécar y que sabían Cavécar, pero no nos consta que así fue, que hubo frailes que sabían las lenguas, pero no dejaron mucho registro de ello más que una que otra palabra, ¿no? No gran cosa, ¿verdad? Y luego va a venir un periodo muy importante que es de 1790 a 1970, cuando se recogen vocabularios. Recordemos que en las lenguas de Costa Rica hay como dos etapas. La primera etapa es cuando se recogen vocabularios y luego pasa a la segunda etapa cuando empiezan las descripciones gramaticales. Ya es otra etapa. Yo hablaba el bribri hace 8 días, o hace 15, ya se me olvidó. Y decía que el bribri dio ese salto muy rápido, porque decíamos que a finales del siglo XIX, Pittier y luego Walter Lehmann hicieron descripciones gramaticales del bribri. O sea que rápidamente pasan de esa etapa de los vocabularios a la etapa de descripción gramatical. El Cavécar no. Vean ustedes, es decir, todo el tiempo que pasa, desde 1790 hasta 1970, es un tiempo, o sea, volvemos a lo que es tardío. Llegó, la descripción gramatical llegó tarde al Cavécar, ¿verdad? Es hasta que en la Universidad de Costa Rica se fundan el Departamento de Lingüística y los lingüistas empiezan a hacer análisis. El primer vocabulario Cavécar se recoge en 1790. Yo creo que ya he hablado de eso. No sé si he hablado lo suficiente, pero podría en algún momento pues sentarme a recalcar la famosa petición de la zarina de Rusia, Catalina. Catalina II, la Grande, le pide, en algún momento Catalina II la Grande, como dije en otra clase, quería vocabulario de todas las lenguas de todo el mundo. Y la señora, para complacer a uno de sus señores ahí, ¿verdad? Los entresijos no nos interesan. Y le pide al rey Carlos III de España que le recoja. Y entonces, esa acción de la zarina fue increíble porque se recogieron una cantidad de vocabularios de lenguas indígenas de América y de muchas lenguas solo quedó ese vocabulario. Si no tuviéramos eso, no tenemos nada. Pero además Carlos III mandó a recopilar catecismos, gramáticas, diccionarios. Dijo, mándenme de las lenguas indígenas todo lo que tengan. Y todo eso se conservó por dicha que se mandó y se conservó en Sevilla, ¿verdad? España, en el archivo de Indias. Y hoy podemos ir a Sevilla, España. Y bueno, no, a veces no hay necesidad de ir porque los españoles han ido digitalizando todo ese acervo. Y es un patrimonio que es importantísimo. Entonces, en 1790 se recoge ese primer vocabulario a instancias de la zarina. Y luego van a venir otros que yo creo que ya hemos hablado. Till, Gap, Lehmann, ¿verdad? Till, el obispo Till, va a recoger vocabulario del Cavécar. William Gap, el famoso geólogo o lo que fuese que andaba por Talamanca, recogió vocabulario del Cavécar. Walter Lehmann, del que ya hablé, también recogió un vocabulario del Cavécar. El primero que recogen en Turrialba, porque Walter Lehmann, como era alemán, había un alemán que tenía una finca ahí por San Joaquín de Tuy, en Turrialba. Entonces lo invitó a que se fuera a pasar unas semanas allá. Y como los Cavécar están allá a la par, entonces se topó con una familia Cavécar y recogió datos del Cavécar ahí mientras estuvo en la finca de este señor alemán que tenía la finca ahí en Tuy de Turrialba. Por ahí estaba el alemán. Le recuerdo que el alemán era, bueno, obviamente era alemán. Y recogió un vocabulario, en fin. Es todo un periodo muy interesante, pero quizás lo que haya que decir aquí es que ese periodo, digamos, se extendió muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. No fue tan rápido. Aún así hay cosas relevantes. Un hecho que a mí me parece muy, pero muy importante es que el Cavécar
tuvo la primera cartilla para enseñar la lengua. En eso sí ganó. Le ganó a todas las otras lenguas de Costa Rica. Fue un hecho importantísimo que ocurrió en 1948. En 1948, y que tiene que ver con todo un cambio de política, ¿verdad? En Costa Rica. Hubo un famoso congreso, que ustedes lo pueden buscar ahí en la Wikipedia y enterarse. Eso se llama el Congreso de Pátzcuaro. El Congreso de Pátzcuaro en México. Es un congreso en el que se funda el Instituto Indigenista Americano y que se toma como arranque de toda una tendencia que se llama el indigenismo, que hoy día está superada, nada que ver, pero bueno, que fue un cambio radical con lo que se venía haciendo antes, ¿verdad? Eso sí hay que decirlo, a pesar de que hoy está superado, bueno, fue todo un periodo histórico en el que los estados empezaron a preocuparse por los pueblos indígenas, ¿verdad? Ese congreso fue creo que en el 41, principios de la década de los 40. Y Costa Rica participó y entonces Costa Rica funda un organismo. Ese organismo se va a llamar la Junta de Protección de las Razas Aborígenes. Esto es la antecesora de la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Pero ahí solo había gente no indígena, ¿verdad? De hecho, era así. El nombre ya tiene una connotación un poco rara, ¿verdad? Hay que proteger a las razas aborígenes, qué cosa más extraña, ¿verdad? Y eso se funda en la administración de Teodoro Picado, creo. Es que se funda la Junta. Y la Junta va a hacer varias cosas. Y una de ellas es hacer la primera cartilla para enseñar a escribir. Vea qué cambio de mentalidad tan importante, por Dios, vamos a enseñarle a los cabécares a escribir en cabécar. Por primera vez en la historia de este país, alguien pensó que había que enseñarle la lengua materna, a escribir en lengua materna a los cabécares. Antes de eso era aprende español y aprende a escribir en español y expresarse en español. Nunca antes habían pensado, hasta que vea cómo cambian las cosas los congresos, los encuentros, esa necesidad de que también hay que cultivar la lengua indígena y que la lengua no tiene un alfabeto y que tenemos que construirle un alfabeto para que la lengua pueda ser enseñada en la escuela. Eso es impresionante, ¿verdad? Hasta hay una foto, lástima que no la encontré, por ahí la tengo, donde se ve un cabécar en esa fecha, enseñando pues cabécar en la escuela. Y la primera lengua que escogen para tener un texto es el cabécar. O sea, digamos que fue una lengua muy afortunada porque tuvo su primera cartilla para enseñar, toda en cabécar, no había nada, en esa cartilla no había nada en español, ¿verdad? Esa cartilla la va a realizar este señor que está acá, que se llama Ricardo Pozas Arciniega, ¿verdad? Y es un antropólogo mexicano que va a ser traído por esta junta y principalmente por la presidenta de la que vamos a hablar, que se llama Doris Stone. Y ella eso es en el 47. En 1947 traen a Ricardo Pozas. Ricardo Pozas viaja por todos los territorios cabécares pero principalmente trabaja en la zona sur, porque como vamos a ver, en la zona sur se estaba instalando la bananera, ¿verdad? Entonces, digamos, y doña Doris estaba era la hija del dueño de la bananera. Y entonces, él trabaja sobre todo en la zona sur, en Buenos Aires, y elabora la cartilla. Luego la cartilla se va a imprimir en México y en el año 1948 se trae a Costa Rica para inaugurar el ciclo lectivo. Recuerden, en esa época el ciclo lectivo, y nosotros los más viejitos, sabemos que el ciclo lectivo empezaba en marzo. Entonces la cartilla se trae para marzo. Con la desgracia de que en marzo del 48, ustedes saben qué empezó. ¿Qué empezó? La guerra del 48. Entonces todo este proceso
se interrumpe, ¿verdad? Es trágico porque bueno, la guerra va a interrumpir, la guerra civil va a interrumpir este proceso. Esta es la cartilla pues todavía está, se consigue, se llama Gis Maische, con un alfabeto muy arcaico y muy feo, pero ahí está. Gis Maische, que significa yo voy a decir. Vean que arriba dice Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación y el autor Ricardo Pozas Arciniega. Esta cartilla tiene una característica muy importante y es que es ilustrada porque es para la escuela. Vean ustedes qué maravilla. A mí yo es que se habla maravillas de la cartilla. Sí, a mí me gusta mucho. Hasta el papel está muy bonita. Pero bueno, tiene dibujos, está ilustrada y esos dibujos son un lujo. Son un lujo porque el que hizo, le encargaron los dibujos a Francisco Amiguetti. Francisco Amiguetti hace los dibujos para esta cartilla indígena. Él viaja a Talamanca y hace esbozos, dibujos con los indígenas para ver y a partir de ahí recoge ideas y es el que va a ilustrar la cartilla. Todos los dibujos de ese libro son hechos por don Paco Amiguetti, que luego se va a hacer ampliamente famoso por sus grabados. Me parece que son una joya, muy lindos esos dibujos de don Paco para la cartilla de los indígenas, ¿verdad? Que redactó, como dije, don Ricardo Pozas. Entonces la cartilla es escrita por Ricardo, pero hecha por la Junta, pero ilustrada por don Paco Amiguetti. Vea qué lujo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuando hay voluntad política para hacer las cosas. Usted mira, ¿y por qué había voluntad política para hacer las cosas? Porque la que estaba ahí era doña Doris Stone, que era la presidenta, creo, de la Junta esa. Doña Doris es la que trae, ¿cómo es que se llama? A este señor, a Ricardo Pozas, el mexicano. Ricardo, por supuesto, que se devuelve a México y él no vuelve a Costa Rica, sino que se dedica a trabajar con los mayas. Y Ricardo Pozas se va a hacer muy famoso por un libro que yo le recomiendo leer que se llama Juan Pérez Olote, ¿verdad? Que es un indígena celtal. Y pues, ese libro es famosísimo, es como, ¿verdad? No tengo tiempo aquí, ¿verdad? Pero cuenta la vida de él y del indígena maya. Y bueno, se ha vuelto es una obrita chiquitica que se lee en un ratito, pero de una profundidad interesantísima porque digamos, por retratar a través de un relato, no una etnografía fría y seria, sino por tratar de relatar a través de forma literaria, por así decirlo, la vida de este indígena y que refleja mucho, ¿verdad? Bueno, entonces Ricardo Poza se regresa, pero en realidad lo que yo dije que quien lo trajo es esta señora que está acá, que se llama Doris Stone, que ella fue muy importante, yo creo que ya había hablado de ella a los puros inicios, ¿verdad? Muy importante para las esferas de piedra, porque es de las primeras que estudia las esferas de piedra, porque volvemos al asunto, tiene que ver con la bananera. Doña Doris, muy interesada por los indígenas, cuando uno se interesa por los indígenas, es muy importante ser como Doña Doris y tener plata. Es decir, la señora era millonaria, eso es, era la hija del dueño de la bananera, ¿verdad? La bananera se llama United Fruit Company, por si no sabía. La United, pues todo el mundo decía la United, ¿verdad? O Unite, como le decían también, vulgarmente, y ahí viene el nombre de la novela de Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Mamita United. Pero bueno, la bananera, la United Fruit Company, era el papá de ella, era el de esa compañía. Usted dirá, bueno, que tenía sucursales en Colombia, Honduras, la señora se movía por todo Honduras, porque prácticamente, pues, Honduras era propiedad de esa compañía que ponía y quitaba a los presidentes de Honduras a gusto y placer. Bueno, y en ese momento se va a dar un proceso muy interesante,
que es que la United se muda de Limón a la zona sur. Hecho muy famoso también porque, digamos, sacó un decreto prohibiéndole tras la mudanza a los afrocostarricenses que se movieran con la compañía, que se movieran con la compañía, ¿verdad? Entonces, es famoso ese hecho, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? La compañía se muda, entonces empiezan a hacerse las fincas en, en, en la zona sur. Y ahí donde hacen las fincas es cuando aparecen las, ¿cómo podríamos llamar? Aparecen las esferas de piedra. Y por eso es ella quien va a estudiarlas primero. Pero ella también se dedica muchísimo, muchísimo a los bribris y cabécares. Ella va a trabajar mucho con bribris y cabécares y de hecho va a redactar la primera etnografía que sigue siendo de referencia, es esta que está aquí. Este libro que está aquí, que se llama Las tribus talamanqueñas de Costa Rica, es un libro publicado por el Museo Nacional y es la etnografía más completa que existe sobre bribris y cabécares. Sigue siendo el libro de referencia, a pesar de haber sido publicado en el, ya les digo en qué fecha, en el 61. Aquí tengo una copia yo del libro, 1961. A pesar de haber sido publicado en el 61, sigue siendo la obra básica de referencia sobre bribris y cabécares, ¿verdad? Bueno, ya no se consigue, hay que conseguirlo como en libros usados, pero se imprimieron un montón, entonces eh, creo que sí se consigue, ¿verdad? Bueno, yo tengo una copia original del 61. No es tan posible conseguir una. Y como digo, es una obra importantísima porque sigue siendo la obra de referencia, ¿verdad? Sigue siendo la obra básica de referencia para cualquier estudioso de los bribris y los cabécares, ¿verdad? Ella también va a escribir una obra sobre los boruca, que hasta recientemente ha sido traducida al español, originalmente se publicó en inglés, y, y como digo, bueno, en fin, tenía esa gran ventaja. Es esa gran ventaja de que si sos, ¿verdad?, multimillonario y tenés plata, puedes hacer un montón de cosas. Y entre las muchas cosas que hizo fue traer a Ricardo Pozas y hacer esa cartilla, ¿verdad?, con dibujos de Amiguetti. Hay un libro recientemente publicado sobre la vida de Doña Doris, que pueden leerlo, publicado por Eugenia Ibarra. Se consigue, pueden comprar la biografía de ella. Y bueno, es una mujer además, eso es importante también. Una mujer en aquellas épocas, ¿verdad? Pero en realidad es que, digamos, si usted tenía mucha plata, es decir, en realidad las cuestiones de género no valían la pena. Pero eso es otra discusión que, ¿cómo es que se llama? Que podemos tener en otro momento. Bueno, luego de eso viene el trabajo de don Enrique, ya llegando más cerca nuestro. Don Enrique Margeri. Estamos ya llegando a la parte más reciente. Y que él pues fue profesor mío. Ahí está don Enrique, ¿verdad? Tenía una voz fuerte. Hijo, hijo, pero ¿qué estás haciendo? Una voz muy fuerte tenía don Enrique. Y bueno, fue profesor mío, como dije, ¿verdad? Hace 20 años. Ya falleció, se lo llevó, pues, desgraciadamente, el cáncer. Qué vaina que el cáncer se está llevando a todo el mundo. Don Enrique, digamos, va a ser una persona muy importante porque va a dedicar mucho tiempo, prácticamente la década de los 80s, al estudio del cabécar, ¿vale? Entonces
la persona que le va a meter un empujón fuerte. Hubo otros que estudiaron, pero realmente la persona que más le metió ahínco a este asunto fue don Enrique. Don Enrique era chileno y vino huyendo del golpe de Estado de Pinochet, ¿verdad? Ustedes saben que tras el golpe de Estado, del terrible golpe de Estado y la dictadura inmoral que se formó en Chile, muchos chilenos huyeron de su país y se vinieron a vivir a Costa Rica. Y las universidades fueron las grandes beneficiadas, o sea, hay que escribir eso, yo no sé si, pues, me imagino que ya está escrito. Eh, Muchos chilenos hicieron grandes aportes a Costa Rica, ¿verdad? Porque se vinieron para Costa Rica, se emplearon como profesores en las universidades y levantaron el nivel y vinieron, ¿verdad? Grande ese aporte de ellos. Es decir, entonces de una desgracia como el golpe de Estado y la dictadura, pues Costa Rica salió beneficiada y eso pues se debió pues a que creo que gobernaba Figueres y Figueres fue muy receptivo, digamos, de todos ellos. Y entre ellos venía don Enrique, huyendo de la dictadura. Y don Enrique fue lingüista y se dedicó muchísimo al Cavécar, ¿verdad? Don Enrique, la obra principal de don Enrique es el diccionario Cavécar español. Esta es la portada nueva, la que se consigue hoy día, que es morada. Antes tenía una portada un poco menos colorida. Y es una obra así de gruesa, en fin, que tiene 8.000 entradas, una cosa así, 8.000 palabras, una recopilación impresionante que hizo en muchísimos territorios, hay que ver porque es un diccionario pan dialectal, además, quiere decir que él viajó por todos ese montón de territorios que yo mencioné ahora, viajó por todos y recogió datos de todo lado y los resumió en este diccionario que es una obra impresionante, digamos, dentro de la historia lingüística costarricense. Diríamos que ese diccionario es impresionante. Tiene un apartado gramatical, una introducción, donde introduce la gramática del Cavécar, que es más modesto, es un esbozo gramatical y, y bueno, pero ahí sí, digamos, quedó mucho debiendo. En realidad, digamos, es que no se adentró mucho en la gramática del Cabeca. Por dicha, porque me la dejó a mí. Es decir, qué dicha, que no me la manoseó mucho y entonces me tocó a mí meterme en la gramática del Cabeca. Y bueno, ¿verdad? Pero es una obra de referencia. Este, Además, digamos, él, para poder hacer el diccionario, hizo el alfabeto. Como dije, la primera propuesta de alfabeto vino de Ricardo Pozas, pero luego hubo evolución y Enrique Margeri hizo la última versión del alfabeto Cavécar que publica en este diccionario y que a grandes rasgos es con cambios muy pocos sustantivos, es la que se usamos hoy día, ¿verdad? Hoy día se usa una versión de la obra de él, ¿verdad? De esa propuesta de escritura. Y bueno, podría yo ponerme a criticar, digamos, ¿qué es el asunto? Digamos, volvía yo, tal vez en otro momento, en otra clase, hablaba también de esto. A veces hacemos las obras, muchas veces los lingüistas hacemos las obras pensando en los lingüistas mismos, más que en los usuarios, en los indígenas. Entonces, quizás, digamos, eh, el problema que tiene el diccionario es que es como un diccionario un poco hecho para los especialistas más que para una gente de uso diario. Los mismos indígenas, yo he visto, no es muy amigable, ¿verdad? Y además, esto otro que dije también va con a ser un problema, porque dije que tenía datos de todo el Cabeca, que bueno, para los lingüistas es una maravilla, pero este, al tener el Cabecar dos variedades tan diferentes, como le mostré ahora, él
diccionario, digamos, hay gente que dice, no, es que eso no es así, si no es así, etcétera, etcétera. Entonces, ese problema de que él trata de poner todas las formas dialectales ahí y todo lo que hay, en alguna medida va también en detrimento para el uso del diccionario por parte de usuarios indígenas, ¿verdad? Pero aún así es una gran obra, ¿verdad? Hay que recordar que esta obra se hace en tiempos en que no existían las computadoras. Bueno, había computadoras, pero no se usaban para la lingüística, ¿verdad? Hoy día yo trabajo con computadoras, yo trabajo con software especializado y cuando hice mi diccionario tuve la ventaja de hacerlo de una manera semiautomatizada, ¿verdad? Es decir, con un control muy exacto de las palabras. Don Enrique trabajaba con máquina de escribir y hacía ficheros. Entonces, hacía fichas. Había un fichero y ficha. Cada palabra una ficha. Cada palabra una ficha. Y bueno, o sea, usted se imagina lo que, como dije, tiene 8,000 palabras. Usted se imagina 8,000 fichas. Había que juntar 8,000 fichas a máquina de escribir. O sea, yo no entiendo cómo trabajaban los maestros en esa época. Me quito el sombrero. 8,000 fichas. Es decir, bueno, si uno piensa en 200, 300 fichas, es decir, se vuelve loco, ¿verdad? Es decir, pero imagínense, es decir, lo que era recolectar la información, luego pasarla a máquina de escribir, en los fichas, y acomodarlas en el fichero, en fin, es una hora, le tomó una década, le tomó una década entera hacer esta magna obra. Luego yo quisiera hablar también de un indígena que ahora sí, es interesante porque es un indígena cabeca que ha trabajado mucho y que no deberíamos dejar de lado. En la clase pasada que hablábamos del bribri, hablamos de que hay intelectuales bribris y hablamos especialmente de Ali, aunque hay otros de Ali que publican libros, son indígenas bribris que publican libros y que trabajan por el bien de la lengua y la cultura. Tenemos el caso de, ¿cómo es que se llama? Del caso Severiano, un caso que muy admirable el trabajo de Severiano. Severiano es parte de una cohorte, por así decirlo, de maestros que formaron las universidades públicas en los 80. En los 80 hubo una inquietud de las universidades públicas por formar maestros indígenas. Y de esa cohorte pues salió don Severiano. Ahora vamos a hablar de otras iniciativas para formar maestros indígenas. Pero don Severiano no solo se quedó como maestro, sino que se volvió un promotor cultural. Ha publicado cualquier cantidad de libros, ¿verdad? Que no tengo tiempo aquí de reseñar la obra de él, pero que me parece que es muy, muy importante. En los 80 publicó estas historias cabécares en 2 tomos que todavía se puede conseguir y comprar. Y son historias en cabécar y en español que las publica con ayuda de una señora chilena, se llama Valeria Varas. Ilustradas, como dice ahí, por Álvaro Borracé. Muy lindas esas versiones, esa que está ahí que se llama El cazador de Tepezcuintes, con Oyeria, a mí me encanta esa historia, me encanta, es una de mis favoritas en Cabeca. Qué lindo que se pueden comprar estas, todavía se pueden comprar, pero la reedición, hicieron una reedición que es la que se puede adquirir ahora. Y como digo, Severiano tiene una obra vasta, pero una de las cosas que a mí me quisiera yo señalar es que él se preocupó por hacer un libro para la enseñanza del cabeca en las escuelas cabécares, uno para cada nivel en la escuela. Es esta colección que está acá, que se llama Sañayue, perdón, Sañayue Sasihuahua, Sasihuahua, Sañayue Sasihuahua. Sañayue es como nos formamos, aprendemos, ¿verdad? El verbo yue es el verbo
formar, construir, hacer. Sañayue nos formamos, Sasinhuahua con nuestro conocimiento. Sinhua es conocimiento. Sinhua, esa palabra tiene dos significados, es el conocimiento y también el viento. Vean qué bonito, ¿verdad? Y él hace esta colección que entonces se llama Sañayue, Sasinhuahua. Y es una para primero escuela, segundo escuela, tercero escuela. El Cabecar, solo hay 2 lenguas que tienen libros de texto para primaria. Así, 1, primero, segundo, tercero, hasta 6º grado. Una es el Cabecar y la otra es el Boruca. Solo 2 lenguas de Costa Rica tienen una colección de libros de primero a 6º grado para la enseñanza de la lengua. Eso me parece que es una obra de Severiano. Obviamente Severiano se apoyó en una señora europea que le ayudó, se apoyó en otros profesores, etcétera, etcétera, pero es una obra muy de la que él estuvo detrás, ¿verdad? Entonces, digamos que él fue el espíritu ahí, el motor de esa obra. Entonces convierte al Cabecar en esta lengua, una lengua indígena que tiene estos libros. También uno puede ser crítico, por supuesto que puede criticar y decir cosas. En fin, quizás, digamos, el problema es que como lo hicieron profesores de distintas... Vimos el problema de los dialectos al puro inicio, ¿verdad? Que hay dialecto norteño y sureño. Y que el Cabecar varía mucho de un territorio a otro. Entonces, el problema quizás es que los libros son dialectalmente inconsistentes. Esa sería la palabra. Como son hechos, es una mezcla un poco extraña. Un poco hechos con versiones de un lado, versiones de otra. Y entonces, es decir, al final no son ni de un lado, ni de allá, ni de acá, ¿verdad? Y eso ha generado, digamos, que cierta gente no les... A ciertos maestros cabécares no les gustan, ¿verdad? Porque quieren que el libro escrito en la propia versión de su cabécar, en mi cabécar, y no en la versión del cabécar de otro lado. Y más que como fue hecho por varias personas, tiene un pedazo de acá y un pedazo de allá y otro pedazo de allá. Pero eso no le quita mérito al hecho de que existe esta maravillosa colección y además, y que el maestro pues se apañe, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y lo adapte, ¿verdad? Tienen ahí otros problemitas, pero no vale la pena dedicarse a criticar en un esfuerzo tan importante. Otro punto en que el Cabecar es pionero, una lengua, ahí sí ya es única, es en una carrera universitaria, que se llama el Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en lengua y cultura cabecar. Solo el Cabecar tiene un bachillerato en educación, vea usted, con especialidad en lengua y cultura cabecar. Este bachillerato se da en Turrialba y es la unión de 3 grandes universidades, la UNED, la UNA de Heredia y la UCR en la sede del Atlántico Turrialba. Ellas se unieron y crearon una carrera específica para formar maestros cabecar. Primera, única y exclusiva carrera, ¿verdad? No solo la primera, sino que sigue siendo la única carrera universitaria que existe en el país para formar maestros en lengua indígena. Esto es una situación inédita, yo creo que histórica. Volvemos al punto, es una situación histórica. Se han graduado dos grupos de maestros, aquí vemos a un grupo de ellos, ¿verdad? Están ahí en la fuente del Cisne, en San Pedro, en una visita que hicieron a San Pedro, 2. Y yo creo que ya viene la tercera generación de esta carrera. Solo el Cabecar, como digo, la tiene y es un gran logro. Me parece que es un gran logro de estas personas que han trabajado arduamente en desarrollar esto. Me parece que ahí está Hania Watson, ¿verdad? Jenny Seas, etcétera, etcétera. Perdón que no cite a todos, ¿verdad? Siempre uno traiciona los nombres, pero me parece que gente que le ha puesto mucho amor a
a este desarrollo de la carrera. Es algo importantísimo, me parece a mí, que existe una carrera para formar maestros indígenas, ¿verdad? Y desde la visión de los mismos indígenas, ¿verdad? Desde la visión de los mismos indígenas. Y bueno, ya al final, ¿verdad? Estoy cerrando aquí. Terminando, tengo que hablar desgraciadamente del hijo de mi mamá, que no es mi hermano. Ahí estoy yo, ¿verdad? Con Freddy, que Freddy ha sido pues el bastión, ha sido gran compañero. Él es indígena cabeca, que me ha acompañado a lo largo de todos estos años en, en las locuras en las cuales nos hemos metido, ¿verdad? Entonces, el último etapa, digamos, es Guillermo González y Freddy Wanda. Es horrible, digamos, tener que hablar de mí, no me gusta, pero no se puede hablar del Cabecar sin hablar un poco, porque creo yo que quedaría incompleta la clase si no hablamos de esto que hemos venido haciendo Freddy y yo en los últimos años, creo que para tener esa visión completa, pero yo creo que ahí queda, nada más hago como una descripción y las críticas vendrán después, cuando me muera seguramente, pero yo creo que son otros tiempos, otros momentos los que les corresponderá parangonar y poner en su justo lugar nuestra labor, ¿verdad? Bueno, hemos trabajado con historias, esta historia del clan Quetzui-Bawak, fue la primera historia que hicimos. Fue una historia que hicimos para repartir en el territorio indígena. Se repartió gratuitamente, este libro se repartió gratuitamente en el territorio indígena y a la gente de afuera se vende, ¿verdad? Se vende. También se distribuyó en algunas bibliotecas de todo el territorio nacional. Este, Fue una obra que hicimos pensando un poco en los niños, ¿verdad? Aunque al final salió una cosa pues media híbrida, porque tuve que meterle una introducción que al final pues no iba ahí, pero era una introducción muy académica porque me la exigían en la universidad. Ya he aprendido a ser más rebelde y mandar al carajo todas las cosas. Pero en ese momento, digamos, no, digamos que no tuve esa fortaleza, al final le metí esa introducción. Pero es una introducción que vale la pena también leer, ¿no? No porque la haya hecho yo, pero está muy bonita. Y entonces, este, como digo, es un intento de generar materiales didácticos para el Cabeca norteño de Chirripó, porque los textos de Severiano, como este que yo había visto ahora, ¿verdad? De historias cabécares, ese está escrito en el dialecto sureño y la idea entonces nuestra fue generar uno en dialecto norteño. Entonces, esta historia se publica muy consistentemente en la versión norteña. Y bueno, como digo, es una historia muy linda. Luego hemos generado materiales didácticos. Tenemos este que se llama Fonología y Ortografía del Cabecar, que publicó Simua Paco, que es la comisión interinstitucional que se encarga de llevar a cabo esta carrera de la que hablé ahora, el bachillerato en Ciencias de Educación con Lengua y Cultura Cabeca, y la UNED, publicado por la editorial de la UNED. La cosa es que, digamos, muchos maestros cabécares tienen baja formación. Eso se debió a que la escuela se implementó muy rápido, de un pronto a otro. Cuando la Costa Rica firma, la escuela se empieza a implementar de un momento a otro porque Costa Rica firma el convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y de un pronto a otro había que pues llevar escuela y creo que fue un proceso un poco pues abrupto y entonces muchos maestros no estaban bien formados, ¿verdad? Muchos ni siquiera habían concluido la secundaria, muchos maestros cabécares. Cuando arranca la escuela cabécar, que como digo, es a finales de los 90, pero sobre todo ya en los 2000, hay maestros que ni siquiera han acabado la secundaria. No significa que estén bien mal, es una discusión que podemos. Pero la cosa es que
había que generar materiales didácticos que nos permitan mejorar la formación de ellos, y esto se hace en el marco de esa carrera en la cual yo doy un curso. Este libro tiene una segunda parte que no se ha publicado, pues no tenemos plata, hace falta plata, dinero. Si ustedes tienen por ahí un menú que nos den, siempre la búsqueda del dinero es problemática, ¿verdad? Pero esperamos que el próximo año vaya pasando la pandemia, mejore la situación económica del país y van a ver que vamos a sacar esa segunda parte, que ya sería de morfosintaxis, es decir, gramática del Cabeca. Y recientemente sacamos estos dos libros, esto fue el año pasado, en plena pandemia, sacamos Itzopaque, la historia de Itzo, y el diccionario escolar del Cabecar de Chirripó, también grueso totote. Itzopaque es una historia preciosa para niños. Esta vez creo que nos quedó mucho más hermosa que la primera, aunque la primera es preciosa, es unas ilustraciones hermosísimas hechas por Casa Garabato. Esta las hizo un profesor de la U. Lo que digo es que traté de enfocarme en un producto más dirigido a los niños cabécares, ¿verdad? Un producto de calidad, de tapadura, con buena hoja. Porque yo a veces pienso, si los niños que hablan español pueden ir a la librería y comprar cualquier cantidad de obras, ¿verdad? Preciosas, ilustradas, ¿por qué los niños cabécares no tienen una obra en su propia lengua, en su propio idioma? ¿Verdad? Es tristísimo. Y lo hemos estado repartiendo. Lo que pasa es que la pandemia no nos ha dejado. Hemos estado repartiendo esto en el territorio cabécar. Como siempre, también lo vendemos para ayudarnos a recoger dinero para apoyar. Por cada libro que ustedes nos compran, repartimos uno en el territorio cabécar. Pero también la gente a veces no tiene mucho interés. Y el diccionario, como digo, es una obra también de apoyo didáctico para tratar de mejorar, eh, la enseñanza de la lengua y la cultura en el territorio. De ella pues podría hablar. Tres cosas más y con esto pues cierro para pasar a las preguntas. Bueno, el asunto es que otra cosa que hicimos fue fundar un curso de Cabecar en Turrialba. Hicimos un curso de Cabecar en Turrialba y eso hace que el Cabecar sea la tercera lengua indígena en tener un curso universitario. Ese lo fundé yo con la ayuda de Freddy. Todo esto que he hecho lo he hecho con la ayuda de Freddy, que es el gran bastión de todo esto, ¿verdad? Es un gran compañero al que le debemos mucho, ¿verdad? Y los cabécares le deben mucho porque él tiene un empeño muy grande de que se mantenga la lengua y la cultura. Y este curso que tiene ya varios años, ¿verdad? De que se fundó. Como digo, el cabécar se convirtió en la tercera lengua indígena en tener un curso. La primera fue Bribri, don Adolfo Constenla funda el curso de Bribri, dijimos en los 70s, 77. En los 2000, don Adolfo Constenla crea el curso de Malecu. Yo fui alumno de ese curso y aquí creo que había una de las compañeras que estaba aquí en el curso me dijo que lo había llevado también. Y yo fundo el tercero, que es el curso Cabecar. Y entonces el Cabecar se convierte en la tercera lengua en tener un curso. Y este curso también a veces se ofrece a la comunidad. Y ahora lo estamos dando virtualmente. Hay un grupo de gente valiente que lo está llevando de manera virtual. No es fácil porque aprender una lengua indígena de manera virtual me parece que quizás no es lo mejor. Fue una experiencia inédita, pero ahí vamos. Tenemos un grupo valiente los miércoles que sigue, ¿cómo es que se llama? Que está tratando de aprender Cabecar. Ojalá que esta experiencia sea provechosa y que salga bien y nos permita seguir esto ofreciendo, porque normalmente damos el curso en Turrialba, y entonces mucha gente no iba a ir hasta Turrialba a llevar el curso, y ahora en la virtualidad pues surge gente de muchos lugares. Estamos trabajando también en plataformas tecnológicas hablamos que el Bribri, en la clase pasada tiene un diccionario electrónico. Yo estoy trabajando en un diccionario electrónico
para el Cabecar, el diccionario mío, este que está aquí, del que les hablé ahora, el diccionario escolar del Cabecar de Chirripó. La idea es crearle una plataforma electrónica y hemos estado trabajando en esa plataforma. Ya hay, como usted puede ver, un prototipo. Ahí está, en esa dirección, ggc.cr/cabecar/diccionario/español-cap. Bueno, ya hay un beta, una versión beta de esa página y está más o menos funcionando. Voy a mostrársela, no sé si la pueden ver. ¿Cómo es que se llama? Vemos acá que usted puede escribir una palabra ahí, qué sé yo, puede escribir perro y aquí le sale perro y le dice cómo se dice. Perro se dice chichi, ¿ve? En Cabeca. O usted quiere saber cómo se dice barro. Aquí hay barro, fango, lodo. No es lo mismo el fango que el lodo. Vamos a poner lodo. Ven que se dice duri, ¿verdad? Y qué sé yo, esposo. Usted pone esposo ahí. Y ahí dice, hay 3 maneras de llamar al esposo y ahí están las 3 maneras. Ven que, pues, si quieren pueden entrar y travesearlo. Es una versión que es provisional, pero que ya es usable. Aquí pueden ver aquí pueden ver la cantidad de palabras. Pueden hacer una búsqueda por menú o pueden escribir aquí arriba el término por buscar. Creo que es más cómodo escribir el término, ¿verdad? Y si no, pues pueden venir aquí, ir a la M. Entonces usted viene a la M, macana, machaca, machete, machete. Teberi, el machete, ¿verdad? Y ahí está. Es una herramienta en la que estamos trabajando y que yo espero afinar en los próximos semanas o meses y tener esa oportunidad y ponerla a disposición. Queremos hacer la otra parte, la parte cabe que era español y además ponerle la pronunciación. Ahí, todo eso. Como digo, tiempo, dinero, eso es lo que no tenemos. Ojalá tuviéramos tiempo y dinero para poder hacer más cosas, ¿verdad? Pero desgraciadamente no es así, ¿verdad? No es así. Y también este trabajo, hay un teclado Cabecar predictivo para, bueno, ustedes que no hablan Cabecar, pero es muy importante este teclado con Keyman o Keyman, en realidad Keyman, como es un trabajo muy importante que hizo un compañero que se llama Rolando con un estudiante que se llama Victoria. Ellos agarraron el diccionario mío y trataron de implementar. Aquí está la página web donde está el teclado Cabecar y ese teclado Cabecar, como pueden ver, es multiplataforma, Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, etcétera, etcétera. Y hasta se puede usar online, como pueden ver ahí. Y es para los cabécares que escriben mensajes de WhatsApp, eso puede ser muy útil porque termina de completar, ¿verdad? Recuerden que ¿qué es un teclado predictivo? Cuando usted va a escribir en el teclado suyo responsabilidad, usted pone resp y el teclado le termina de escribir responsabilidad y usted hace clic así y le termina. Le termina de completar la palabra. Eso es lo que hace este teclado Cabecar en Android. Permite que los cabécares empiecen a escribir, van a escribir Hishte Bashkina. Entonces, Hish y pum, le termina de completar. Hishte, va, shki y le mete lo que se esquina. Entonces, acelera la escritura a través del celular. Y yo creo que es una herramienta que también está beta, que tiene sus pulgas, pero que cuando se complete va a ser un trabajo también interesante. Entonces estamos tratando de desarrollar también, lo que pasa es que no alcanza la vida, el tiempo, el dinero, herramientas de este tipo, ahí está también disponible,
pues no creo que quieran travesearlo porque hay que saber Cabecar para hacerlo, pero próximamente vamos a estar haciendo un tutorial de cómo instalar. Como dije, cierro hablando un poco de mí, un poco feo, pero de una u otra manera ese trabajo que hemos hecho es lo que cierra, lo que cierra. ¿Vienen más cosas? Sí. Estamos trabajando en una gramática del Cabecar, estamos trabajando en el libro que va a salir segunda parte, apuntes para maestros de lengua y cultura, de gramática, morfosintaxis del Cabecar. Siempre tenemos muchas historias pendientes. Tenemos un libro para aprender Cabecar como segunda lengua, como usted aprende inglés, debería poder tener un libro para aprender Cabecar que se llama Shkñara. Shkñara significa caminemos juntos, ¿verdad? Y es un libro que estoy haciendo con Freddy para enseñar Cabecar. Y otras cositas ahí, pero ojalá nos dé tiempo, ojalá el cáncer no me lleve rápido, como se llevó a don Enrique, como se llevó a don Adolfo, que nos dé tregua unos añitos más para poder terminar esos proyectos. Bueno, eso es lo que tenía que contarles. Vamos a la parte de las preguntas, comentarios. Don Gerardo nos pregunta quién fue el que hizo los textos para primaria de Boruca. Los textos para primaria de Boruca los hizo Miguel Ángel Quesada Pacheco, gran lingüista costarricense, ¿verdad? Del que hablamos bastante, creo, el día de la clase de Boruca. Hablamos de Miguel Ángel y de su labor, de la labor de Miguel Ángel con el Boruca es impresionante, aunque por supuesto estaba ahí acompañado de otras personas, y él hizo un texto para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Se consiguen, la única manera es en la Biblioteca Nacional, y creo que ahora está cerrada por la pandemia, pero cuando se elimine la pandemia pueden ir a la Biblioteca Nacional y consultar los textos ahí, creo. Solo ahí los he visto yo. Y doña Trini dice que me gustaría que nos hable un poquito en Cabeca, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ya se fue la clase, pero claro, con mucho gusto. Bashkina, Gis quiere Guillermo González, Gis de Seyue, Universidad de Costa Rica, Turisca, Gis Shkabre, Fredira. Pues por ahí, no sé si por ahí quiere o quiere que siga, ¿verdad? ¿Verdad? Giste Biquetse, Ditzerba, Ditzectei, Jerba. Yo pienso que la lengua cabecar es muy hermosa. Giste Biquetse, Ditzectei, Jerba. Que la lengua cabecar es muy hermosa. Bueno, un poquito ahí, perdón. Estoy mal de la garganta, estoy tomando agua, perdón, porque estoy un poquito jodido de la garganta. Y muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere decir algo. Bueno, pues como no hay más, vamos a parar aquí la clase.